Orumila edu Wamale edu Oni baba boni regu Wamale edu Orumila edu Iboya, Ibocheche, Mafori Balifa. Que la bendición de los Dumares, de Olón, de Boricha, de Bocha, de Buncaraonu me los acompañe siempre. Si me estás viendo en mi página de Facebook, te pido que le des me gusta, que le des seguirme, que compartas mis vídeos para que la palabra IFA sea propagada por el mundo. De los que están en el canal de YouTube, denle me gusta, dejen sus dudas en los comentarios para que así YouTube posicione los vídeos y la palabra de salvamento de IFA sea más extendible. Y también pueden seguirme en mi página de Instagram y cualquier duda, cualquier contacto que quieran hacer con nuestra casa religiosa, tanto conmigo como con mi esposa, pueden contactar aquí en escribir al mensaje de WhatsApp. Quiero darle las gracias a los miembros del canal, que también pueden ustedes unirse al canal voluntariamente o dándole el botón gracias, haciendo una aportación voluntaria. Y a los miembros del canal Kisire Seyel, María Esperanza y Leonardo Flores, que se le honra la voluntad y el sacrificio que hacen por ser miembros del canal, haciendo así la posteridad del mismo. Bien, hoy quiero hacer una historia que a mí me gusta mucho, una historia que tiene una serie de enseñanza tremenda, que está en un fun medio Orangún. Dice que aquí había un padre que era el rey del reino de la noche. O sea, reinaba en un reino donde siempre era de noche, donde no había el sol. Pero él soñaba constantemente con sueños y con presentimientos de que había un reino más allá, donde existía la claridad, donde existía la luz, donde existía el alba, donde existía el sol, ¿no? Y el rey en ese reino tenía esa ilusión, tenía siempre ese deseo, tenía siempre esa idea de querer visitar aquel reino, ¿no? Y tiene dos hijos y coge y manda a uno de ellos, al mayor primero, y lo hace y lo arma bastante de armas, de arco, de flecha, o sea, de bastantes atributos para que se pueda defender, ya que la travesía, él presentía que el reino de la luz quedaba muy lejos. Y en ese tiempo se medía los días, en vez de medirse con el sol y con la luna, se medía solamente con la luna. Según como la luna iba cambiando, era el tiempo en que se medía en esa tierra, ya que era de noche. Entonces cuando él manda al hijo mayor, pasa tiempo, pasaron muchas lunas y no regresó. El rey, temiendo y sabiendo que podía haberlo perdido. Aún así le quedaba un hijo menor y decide mandar al hijo menor. De igual manera, como el hijo menor era su preferido, le da muchos más atributos, mejores armas, mejores cosas, para que salga en busca de ese reino de la luz, en busca de ese reino del amanecer que tanto él soñaba. Pasado mucho tiempo y muchas lunas, tampoco se supo nada del hijo menor. Y el rey decide ir mismo en busca de sus sueños, porque ya que siempre tenía en la cabeza y anhelaba ese sueño del reino de la luz, del reino del día, y se atribuye de armas, se atribuye de muchos ornamentos, ya que en los alrededores y en los viajes que se hacían en esa tierra, las bestias más feroces que se conocían eran los tigres. Inclusive el rey en su juventud fue atacado por un tigre y le desgarró un pedazo de piel, que tuvieron que inyectarle un pedazo de piel de tigre para que no se desangrara, ¿no? Para que le cerrara la herida. Y el rey empieza a caminar y se encuentra, lo primero que hace es que se encuentra con todas las armas, los arcos, los atributos y parte del ropaje de sangre, lleno de sangre de sus hijos, dándose cuenta así de que sus hijos habían sido devorados. Y en eso aparece un tigre enorme, que era la fiera más inmensa de ese lugar, subido así encima como de una piedra, y se le salta al rey, y el rey en eso levanta así la lanza y lo atraviesa, quedando la bestia muerta. Y entonces sigue caminando hasta que llega al reino de la luz, llega al reino del amanecer, y empieza a ser rey ahí, aunque su reinado duró muy poco tiempo, porque empezó a deprimirse y además fue traicionado. Tuvo un breve reinado y murió. Bien, aquí esta historia de Ofunbei encierra muchas cosas. Entonces vamos a ir por partes, ¿no? Porque aquí se encierran muchas cosas. Vamos a empezar por la parte de los hijos y por la parte de los sueños. Aquí se nos está diciendo a los padres, ¿no? O no solamente a los padres, sino a aquellas personas que tienen la capacidad de gobernar o de dirigir o de hacer cosas, que tengamos cuidado con nuestros deseos
y con el destino y con los caprichos que nosotros tengamos, no delegarlo a otras personas y sobre todo a seres queridos. También se viene hablando de que nosotros, los deseos y lo que nosotros deseamos, eso es individual, que no podemos imponérselo a nuestras familias ni a nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque aquí el que soñaba, el que soñaba con esa tierra, el que tenía una fijación tremenda con esa tierra de la claridad, él es rey. Y aún así el primero mandó a sus 2 hijos a encontrarla. Y los 2 hijos fracasaron en la búsqueda. ¿Por qué? Porque no era su destino. Entonces también se nos dice aquí a los padres y a las madres que tenemos que también tener mucho cuidado y saber que hay una etapa de la vida, y Ofun Mei, Orangún, que viene siendo ese Mei número 16, ¿no? Cuando termina el Mei, donde empieza después los Homolú, que se tiene que saber cuando se es padre y cuando nosotros somos en una etapa de la vida consejeros y protectores, y después en otra etapa ya cuando nuestros hijos son mayores pasamos a ser consejeros, ¿verdad? Y tenemos que saber respetar el destino de nuestros hijos para no entrar en conflicto con ellos. Porque esa bestia interpretativamente y esa pérdida de los hijos y esa búsqueda del deseo individual, cuando la llevamos a la actualidad, podemos entender de que eso puede ser un capricho o algo que nosotros querramos que nuestros hijos hagan, porque nosotros pensamos que para nosotros debe ser lo correcto. Y es que nosotros tenemos nuestro propio destino y tenemos nuestra propia manera de ver las cosas, nuestra propia manera de ver la vida, nuestra propia manera de vivir la existencia, y también ya tenemos un camino recorrido, porque aquí ya la persona era rey, los hijos no. Y a lo mejor lo hacemos sin darnos cuenta, a lo mejor lo hacemos inconscientemente porque lo hacemos pensando en ello, se hace pensando siempre en el bienestar de sus hijos, pero lo hacemos desde el punto de vista de lo que nos parecería a nosotros bien. Y eso no es lo que les parecería mejor a ellos, porque ellos también tienen que recorrer su camino y recorrer su individualidad. Y si nosotros a veces los forzamos a que recorran el camino que nosotros queremos que recorran, pueden fracasar. Este fracaso se puede ver reflejado en que los padres se peleen con los hijos, en que haya ruptura familiar y en estas cosas, ¿verdad? Entonces es importante saber también que nuestros destinos debemos alcanzarlos nosotros. Las cosas que nosotros deseamos, las cosas que nosotros soñamos, las cosas que se nos pone en nuestros bajes de la guardia, son cosas que nosotros tenemos que definirlas. Aquí también viene hablando una cosa muy importante, y no quiero saltar al final de la historia todavía, pero aquí viene hablando una cosa muy importante, porque aquí había una fijación tremenda que se le presentaba al rey en sueño, esa tierra del amanecer. Y Orúmila nos enseña que en sueño tiene potestad de influirnos tanto nuestros Egum protectores, como nuestros ángeles de la guardia, como los santos, pero también como tiene influencia a que se nos acerquen a Yogun, que son espiritualidades maléficas y espíritus malos. Por eso es importante la consulta con Orula, por eso es importante tener la cabeza nutrida, por eso es importante tener protecciones para la cabeza. ¿Para qué? Para que no se acerque a nuestra Ori cuando está en estado de descanso, que es una de las principales nutrición para Ori, el descanso. Esas cosas que nos atormenten y que nosotros pensamos o nos equivoquemos creyendo que es un destino propio y lo que nos esté llevando a un fracaso. Aquí también viene hablando de que hay que a veces ser conformista con el destino propio. ¿Por qué? Porque Orangún viene hablando mucho sobre lo que viene siendo la avaricia, ¿verdad? Ofun Mei es donde nace, una de las cosas que nace es la avaricia con el dinero. Ni Yobe se manda humildad y paciencia, ¿verdad? Se manda a cobrar todas las cosas que sale de región y tal, pero en Ofun Mei lo domina la avaricia sobre el dinero. Y con el dinero, con el tema de los Hugo, hay diferentes Hodun. En Ochemei bajó el dinero, en Dilogun a la tierra. Después en Obeche también bajó el dinero a la tierra. También se trasciende a Ofunbile, ¿verdad? Que es donde baja la riqueza, ¿verdad? Obesuru también nos dice que el dinero en la tierra lo encontramos y en la tierra lo dejamos, ¿verdad? Y Ofun Mei es uno de esas conjugaciones de signos, ¿verdad? Que habla sobre los Hugo, que a la persona se le precipita mucho la avaricia de querer obtener otra cosa. Aquí tenemos una persona que era rey de un reinado. Era el reino de la noche, pero era un reinado que estaba adaptado a la noche. Y él quería ser rey del día. Vemos una inconformidad del destino. Aquí donde entra, y después quiero hacer un vídeo bastante más explicativo sobre las partes de Ori. Y aquí entra a hacerle una influencia a la parte de Oria Pérez. Oria Pérez es aquella que tiene una unión con la Ori Inu, con la Ori interna. Y el mayor obsorbo de Oria Pérez es la inconformidad. ¿Por qué? Porque Oria Pérez tiene que seguir la parte del destino de la persona y aceptar su destino propio, ya que a nosotros se nos enseña, nos bendice, que nosotros nuestro destino lo escogemos en el cielo para vivirlo en la tierra.
Y que nosotros, encontrando nuestro destino y sincronizando nuestra Oría Pérez con nuestra Oría Enú, seguimos nuestro destino poniendo en una misma balanza la parte espiritual y de crecimiento de nosotros como seres humanos en todas las etapas con la parte material. Ahora, lo que más pone en nosotros a Oría Pérez es la inconformidad, el no querer aceptar nuestro destino, no porque no lo veamos, porque cuando nosotros veamos nuestro destino y comprendamos nuestro destino a través de la palabra Orúmela, todo destino es digno, porque pues fuimos nosotros mismos que lo pedimos en el cielo. Fuimos nosotros mismos los que fuimos a donde estaba Yalamo Puin, que es embordeador de cabeza, y pedimos que se nos diera una orí que sea la indicada para el destino que vivimos en la tierra. Pero con este mundo hoy en día, con estas cosas hoy en día, se siguen los destinos espejos. Creemos que estas cosas que vemos por ahí y que todas estas cosas que vemos en la televisión es lo ideal, olvidando el descubrimiento del destino propio de cada uno de nosotros. Aquí encontramos una persona que era rey, que había alcanzado las cúspides de su destino en la vida y que sin embargo empezó a tener una serie de aspiraciones, una serie de sueños que no era su destino. Y es donde cuando se alcanzó lo que él quiso ver, cuando llegó a ese reino del día, tenía ya una depresión tremenda porque había perdido a sus dos hijos. O sea, vemos esa transfiguración o lo llevamos al yo hoy en día del vivir, y vemos a esas personas que desean tanto algo con tanta ignorancia que se les olvida lo que se tiene alrededor y se pierde familia, se pierde amigos, se pierde todo porque se vive concentrado en un egoísmo, y cuando llegas a obtenerlo te das cuenta de que todo lo que sacrificaste para llegar ahí no valió los años que perdiste para obtenerlo. Entonces eso que te quiere decir que hay que tener paciencia y ser a través de la palabra Orula descubrir nuestro destino propio. Y cuando llegó a esa tierra fue traicionado. ¿Por qué? Porque ese no era su tierra, no era su destino, era un capricho. Llegó una persona extraña a un destino extraño que no era el suyo. Y estaba solo, se quedó solo porque perdió a sus hijos, dejó atrás todo lo que había construido con la vida. Eso lo podemos ver en los hombres que por una locura, por una mujer jovencita, dejan a una pareja de 20 años, en esos deseos en esos deseos del corazón que pueden ser traicioneros y que no se tiene control sobre ellos. Y después cuando se obtiene, se da cuenta de que cuando pasa el tiempo lo que se ha perdido. Y a veces después, en la mayoría de los casos, inevitable. Porque hay pérdidas que son recuperables, pero hay pérdidas que ya no son recuperables, que hacen mella en el alma. Hacemos aquí un entendimiento tremendo que el tigre viene representando esa lucha y ese capricho que la persona tiene, aún sabiendo de que está luchando o que quiere obtener algo que no le toca, o que quiere obtener algo que no está en su destino, y aún así lucha. Ese tigre, esa interpretación del tigre, y esto se puede interpretar de muchas maneras. Porque Ifá dice que se puede interpretar de 20 y de 30 maneras diferentes, mientras la interpretación sea certera. Pero este tigre aquí yo lo veo como el capricho del ser humano. Y aquí vemos una persona que es caprichosa desde que era joven. Porque se dice que se le tuvo que insertar un pedazo de piel de tigre. O sea, la persona prefiere estrellarse, prefiere chocar contra la pared, y aún así, en vez de sacar enseñanza de la lucha que tuvo con el tigre cuando estuvo joven, en vez de sacar enseñanza de esa lucha y de esa mella, de esa herida que llevaba, seguía con el capricho para volver a luchar con la misma piedra. Y entonces, ¿qué pasa con el capricho? Que el capricho es propio, el capricho es individual, el capricho es único en cada ser humano. El capricho no se impone, el capricho es tuyo. Tú eres el que tiene la capacidad de seguir la palabra Orúmila y dejar de ser caprichoso, y no dejar la palabra Orúmila y dejar que tu capricho te destruya. Aquí hubo un choque entre el tigre y la persona, pero para tratar de ese capricho, de que la persona pudiera dominarlo. Pero aún así ya la persona era tan caprichosa y tan decidida a alcanzar lo que no le tocaba, porque en esta vida, si nosotros no seguimos la palabra Orúmila y no aceptamos nuestro destino propio, a veces nos toca llegar a sitios que no nos tocan. Como cuando bajó los orichas a la tierra, que todos los orichas cogieron por el camino de la vida y Ogún cogió por el sendero de la muerte. Le dijeron: Olofi, Ogún está cogiendo por el sendero de la muerte. Y Olofi dijo: déjalo, que si no quiere hallar el sentido de la vida, entonces que haya el sentido de la muerte. Nuestra religión te da un libre albedrío, un verdadero libre albedrío. Nosotros no seguimos un destino de Dios, como dicen los cristianos, ni seguimos un destino impuesto, porque si nosotros viniéramos a seguir un destino que nos da Dios, no tuviéramos libre albedrío, estuviéramos viviendo un destino que decidieron por nosotros.
Nuestra religión te enseña que nosotros como espíritus escogemos en el cielo lo que queremos ser en la tierra para nosotros mismos tener una existencia y vivir de una manera que nos haga ascender en el otro plano. Lo que pasa es que cuando llegamos a la tierra olvidamos eso y nos volvemos inconformistas y queremos seguir aquellas cosas que no nos pertenecen. Y aquellas cosas que no nos pertenecen nunca en la vida van a ser duraderas en nuestras manos. Como no fue duradero aquí el reino del día cuando llegó ese rey ya después de haberlo perdido todo, que fue traicionado. De ahí la grandeza de Orúmila, de ahí la consulta con Orúmila, que es el único que es testigo de la creación, el Eripín, y te dice cuál es el destino que tú escogiste en el cielo para que tú vivas en la tierra según para lo que tú viniste a la misma. De ahí la grandeza de nuestra religión, que no tiene ninguna otra. De ahí la guía de salvamento hacia aquello que nosotros pedimos ser para poder ser aquí en la tierra. Esto es un orden que habla mucho de que hay que tener cuidado con los impulsos, como lo dije. Hay que tener cuidado con lo que saber definir lo que viene siendo un capricho, lo que viene siendo una obsesión, porque aquí está hablando de obsesión, aquí está hablando una cosa que no es sana, que se quiere obtener de cualquier manera, dejando atrás lo que ya tú tienes. Y la obsesión es mala, porque cuando nos obsesionamos con una cosa y cuando queremos demasiado una cosa es malo. Las cosas no se pueden querer demasiado. Y cuando yo una cosa me estoy refiriendo a planes, a cosas materiales. No se puede querer demasiado, no lo puedes desear con toda tu alma. Tienes que dejar una parte de tu alma para que haya otra cosa. O una parte de tu alma destinada a tus seres queridos, una parte de tu alma destinada a tu superación, una parte de tu alma destinada a tu descanso. No puedes destinar tu alma, tu espíritu y toda tu fuerza a una obsesión. Porque cuando llegue no vas a tener fuerza y te vas a lamentar haber entregado toda la parte de tu espíritu para una cosa que se va a convertir en vana. Y ahí donde entró Orúmila, que te dice, esto es una obsesión, no sigas este camino. Porque este camino te va a llevar a una mala situación, a un mal final. ¿Verdad? Sigue que este es el que te toca. Acepta tu realidad. Todo destino en esta tierra es grande. Desde el panadero hasta el de limpiaventana, hasta el barrendero, hasta el presidente. Todo tiene igualdad ante los ojos los dumares de grandeza. Todo destino aquí conlleva su grandeza. Cada persona nace con un ser único. Y cada persona pide lo que quiere ser en la tierra. Por eso, hermanos míos, siempre yo los aliento que se acerquen a la religión. Que se acerquen a la palabra Orúmila. Para que no sigan destinos ajenos, sino que se descubran ustedes mismos, sepan crecerse ustedes mismos y vayan rumbo hacia su destino, sin atajos y sin trampas, con la protección de los orichas, con la protección de los Egun, con la protección de Orúmila, que es aquel conocedor de lo que tú pediste en la tierra, para que tu camino en este mundo de tiempo tan agitado no sea tronchado por piedras que te lastimen los pies y que no puedas llegar al mismo. Y Boriboya, y Bocheche, Muforibalifa.